de vida que el Señor nos permite. Y yo no sé cuál sea tu situación, tu circunstancia. Tal vez estás pasando escasez, problemas en la familia, con los hijos. Yo no sé qué estés pasando en tu vida, pero sabes, el mejor lugar es a los pies de Cristo. Y es ahí donde nosotros encontramos paz, es ahí donde nosotros encontramos esperanza, es ahí donde nosotros recobramos fuerza, es ahí donde Dios nos habla en su presencia, donde somos consolados, confrontados, donde recibimos guía del Señor. El mejor lugar donde podemos estar, iglesia, es en su presencia. Ese es el mejor lugar, y es el mejor lugar donde estaremos por la eternidad, en su presencia. Hoy damos gracias al Señor por un día más de vida. Hoy sé que Dios nos va a hablar a través de su palabra, y sé que también hay personas hambrientas por escuchar la palabra de Dios y que esperan que Dios les hable, y es precisamente un momento donde Dios, a través de las Escrituras y por el poder de su Espíritu Santo, es que nosotros recibimos una palabra viva, una palabra que edifique nuestros corazones. Damos la bienvenida a todos los que se conectan, a los que después posteriormente ven las predicaciones. Les agradecemos por su tiempo que se toman, a la gente a las personas que se conectan de Colombia, a la familia, les bendecimos, y a todas las personas que de alguna manera han estado siguiendo a este ministerio, que es un ministerio que se ha dedicado a servir al Señor con todo su corazón. Amén. Entonces vamos a darle gracias en esta mañana. Creo que esa es la mejor manera de iniciar, dándole gracias por un día más de vida. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy nos das una nueva oportunidad, Señor, que tu misericordia es nueva cada día, tus misericordias son nuevas cada día, Señor, y que hoy nuevamente, Señor, estamos aquí para escuchar tu bendita palabra, Señor. Hoy, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra sea obrando en cada corazón. Te pido, Espíritu Santo, con toda humildad y reverencia, que esta palabra caiga en tierra fértil para que dé fruto y dé vida, Dios. Esta palabra, Señor, que quede en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas que nos conectan, y sobre todas las cosas, Dios, que esta palabra nos lleve a cambiar nuestra vida para hacer tu voluntad, Señor. Que esta palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón, para que busquemos cumplir tus propósitos, Dios. Yo no sé cuál sea tu condición, como te decía, pero yo sé que una vez que tenemos un encuentro con la palabra y con Dios, nuestra vida jamás va a volver a ser igual, en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a las Escrituras. Te invito a que vayamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Y el título de la palabra de la predicación es la palabra olvidada de Dios. La palabra olvidada de Dios. Amén. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Muy bien, ¿de qué rey vamos a hablar el día de hoy? Del rey Joasías. Muy bien. Y a manera de introducción quisiera poder guiarte, poder llevarte por esta historia. A mí, lo personal, me gusta mucho el libro de los Reyes y Crónicas, porque son historias de reyes, de batallas, de personajes interesantes que parecen hasta de película. Me llama la atención todas las cosas que suceden, y de alguna manera es un libro narrativo que nos narra precisamente la historia de todos los reyes, muy bien, del pueblo de Dios. Y quisiera decirte que uno de los problemas principales que el pueblo de Dios, desde el momento que salieron de Egipto, fue caer en idolatría. La Biblia nos enseña que cuando Moisés subió para recibir las palabras de Dios, para recibir la ley de Dios, dice que el pueblo abajo se comenzó
a ser impaciente, porque le dijeron a Aarón, ya tardó mucho el siervo, o sea, haznos dioses. Y desde ese momento comenzó la idolatría en el pueblo de Dios. Estuvo latente durante todo el tiempo que ellos vivieron. Vemos que una vez que muere Josué, el pueblo de Dios queda sin líderes y comenzó lo que se conoce como la etapa de los jueces, una etapa marcada por un pecado que era constantemente repetido. ¿Cuál era el pecado del pueblo de Dios en la etapa de los jueces? El pecado era que ellos caían en idolatría. Dios usaba una nación pagana para traer juicio al pueblo de Dios. Y entonces Dios levantaba un líder, un caudillo, un juez, para traer libertad al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se volvía a Dios nuevamente, pero después de un tiempo volvían a los mismos pecados. Es decir, ellos vivían de manera cíclica un pecado en su vida. Y eso no está muy lejano de lo que hoy vivimos en la iglesia y como cristianos. A veces hay pecados en nuestra vida, estilos de vida, una manera de pensar que no ha sido cambiada, y volvemos a repetir lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos enseñaron desde la tradición. Aún ya conociendo de Cristo, caemos en una repetición y en un patrón de conducta destructivo que no le agrada a Dios. Después de la etapa de los jueces, venimos a la etapa de los reyes. Y después de que muere el rey Salomón, hijo del rey David, el reino se divide en dos. Se divide en Israel al norte y al sur Judá. Y es como cada reino va a tener sus propios reyes, su propia línea de reyes. Y vamos a aprender que en el reino del sur, que era Judá, había una línea de reyes que no fueron tan malos como los del norte, porque los reyes del norte se caracterizan porque eran muy malos, se alejaban de Dios, levantaban ídolos, sacerdotes que adoraban otros dioses. Y en el reino de Judá se caracteriza porque hubo algunos reyes buenos, y entre esos estaba el rey Joasías, y es de quien yo te quiero hablar el día de hoy, del rey Joasías. No se te olvide, porque este rey es muy interesante su vida. Yo sé que Dios te va a hablar a través de la vida de este rey. Dice la palabra de Dios entonces que cuando el rey escuchó la ley, dice que rasgó sus vestiduras. Pero vamos a aprender por qué sucedió eso y cuál era la condición espiritual de Judá en el momento en que al rey se le es leída la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 3 que el rey a los 18 años envió a Safán. ¿Quién era Safán? Él era un escriba. Y algo que caracteriza a la vida del rey Joasías, eso lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar de Dios. Su papá murió después de 2 años de reinado, y dice la Biblia que él tenía 8 años cuando él subió al trono. En esa época la costumbre era que cuando algún rey moría, su sucesor venía a ser el hijo que estaba vivo. Y cuando el rey, su papá, muere, el rey Amón, él tenía 8 años. Pero hay algo que me llama la atención, y dice que a los 8 años Josías comenzó a buscar de Dios. Eso nos habla y no nos excusa de que nuestros hijos, aunque sean muy pequeños, pueden buscar de Dios. Porque vemos a un niño que tal vez en ese momento debería estar jugando o haciendo otras cosas, pero dice que a los 8 años comenzó a buscar de Dios. Y esto es un ejemplo para nuestra vida, porque nosotros ya somos personas adultas, y si un niño de 8 años puede buscar de Dios, ¿qué se esperaría de nosotros como adultos, como jóvenes, como personas que ya tenemos una edad, con una mentalidad ya, con un criterio ya establecido? Amén. Entonces dice la palabra de Dios que cuando muere su papá, él sube al trono, él empieza a buscar de Dios desde muy joven. Y dice la Biblia que cuando el rey Josías toma el trono, manda arreglar el templo de Jehová, la casa de Dios.
En ese momento la casa de Dios había sido olvidada, estaba plagada de ídolos, estaba plagada de idolatría, pero también estaba olvidada. Dice la Biblia en los primeros versículos del capítulo 22 que el rey mandó albañiles, que mandó personas que pudieran arreglar las grietas. Es decir, la casa parecía, conforme a lo que describe la palabra, parecía que la casa ya estaba como derrumbándose, el templo, había escombros tal vez. Y llama la atención porque el momento en que el rey Josías manda arreglar la casa, vemos que la condición del pueblo de Dios estaba en decaimiento. Había una condición espiritual llena de idolatría y llena de pecado. Y algo había sucedido, y algo que sucede a veces en nuestras vidas, es que el pueblo de Dios olvidó la palabra de Dios, la ley de Dios. Ellos vivían conforme a lo que ellos querían hacer. Más bien, en otras palabras, ellos hacían lo que querían. No había una ley de Dios, no había alguien que les corrigiera tal vez, y el pueblo hacía lo que quería. La historia y la Biblia nos narra que ellos pasaron aproximadamente, sin volver a leer la palabra, lo que va a pasar más adelante, unos 80 años. Tú puedes imaginar 80 años sin la palabra de Dios. Habían pasado 2 reinados atrás de Josías, que fue su papá Amón y su abuelo Manasés. Su abuelo Manasés fue un hombre malvado, un hombre que había levantado ídolos, que había levantado sacerdotes para adorar a otros dioses, que había mandado a poner estatuas dentro de la casa de Dios para ser adorados como a Dios. Entonces, si podemos analizar esto, vemos que cuando llega con Josías venía una línea de maldad y de pecado. Eso me habla de una cosa muy importante, que aunque en nuestra familia haya personas que vengan de una línea generacional de pecado, en nosotros se puede quebrar eso. Nosotros podemos marcar la diferencia hoy como Josías. Y aunque en nuestra familia haya habido alcohólicos, ladrones, mujeriegos, gente que le gustaba robar, gente que le gustaba mentir, eso me habla que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, algo debe de cambiar, y en nosotros tenemos la responsabilidad de hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo, y Cristo es la diferencia. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, viene una transformación de manera gradual. Es decir, poco a poco vienen cambios en nuestra vida, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de hablar, y como consecuencia a nuestra forma de actuar. No podemos llevar 20 años en el Evangelio y seguir siendo los mismos. No podemos llevar 5 años en el Evangelio y pensar como pensaban mis abuelitos, o actuar como actuaba mi papá, mi tío. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios y de la palabra, entonces debe de haber un cambio, y nosotros somos personas que somos escogidos por Dios para traer cambios a la familia. Y así pasó. Cuando el rey Josías toma el trono, comienza un cambio. Y dice la Biblia que cuando mandaron al sacerdote Hilcías, a Safán el escriba, dice que encontraron la palabra de Dios. Y te voy a invitar que vayamos al versículo 8. Al versículo 8 del capítulo 22. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vemos que cuando el rey manda a restaurar el templo, encuentran la palabra de Dios, encuentran la ley, los mandamientos, y eso vino a traer cambios a la nación de Judá. Porque el primer punto que yo te quiero dar es que se llama así:
un encuentro con la palabra de Dios provoca un cambio en el corazón. Dice la Biblia que entonces fueron con el rey y le dijeron: hemos encontrado el libro, hemos encontrado entre los escombros el libro de la ley. Y dice que se lo leyeron, y dice que cuando le leyeron la palabra de Dios, que es el versículo 11, dice: y cuando el rey hubo oído el libro, las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Ahora, ¿qué significa rasgar las vestiduras? Rasgar las vestiduras era una reacción, fue una reacción que tuvo el rey al escuchar la palabra de Dios, porque de manera sobrenatural hubo un redarguir en su corazón. Ustedes imaginan que cuando nosotros escuchamos de repente la palabra de Dios, viene un redarguir del Espíritu Santo y comienza a hablar en nuestras vidas. El rasgamiento de vestiduras era una expresión tradicional antigua, donde expresaban dolor, donde expresaban pena, donde expresaban algún sentimiento fuerte, y esa persona que se rasgaba las vestiduras era a manera de expresar el dolor. Entonces, cuando el rey Joacías le lee la palabra de Dios, vino una convicción tan tremenda de arrepentimiento al darse cuenta que todo ese tiempo que habían estado viviendo sin la ley, el pueblo se había perdido más y más, y su corazón se quebrantó. Yo no sé si tú has experimentado eso, que cuando por medio de su palabra y del Espíritu Santo, de repente escuchas la palabra de Dios y empiezas a llorar. De repente escuchas la palabra de Dios y sientes que le habías fallado al Señor, y viene una convicción de pecado, viene arrepentimiento, y muchas veces acabamos llorando, postrados ante Dios, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo obra en tu corazón y viene un arrepentimiento. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas veces, porque sabes, cuando escuchas la palabra de Dios, es Dios mismo expresándose a través de la palabra, y la palabra es una palabra viva. Por eso la palabra inspirada por Dios, inspiración, es aliento de Dios, soplo de Dios. La palabra inspirada por Dios significa que la misma palabra tiene vida, y es una vida dada por Dios. Y por eso cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, algo sucede en nuestras vidas. Entonces el rey Josías escucha la palabra de Dios y rasga sus vestiduras, como expresión de arrepentimiento, de dolor, como expresión de pena, porque se habían apartado de la ley. Y en la Biblia nos enseñan varios personajes que rasgaron sus vestiduras, varios personajes que entraron en tiempo de dolor y sufrimiento. Dice la Biblia que Job rasgó sus vestiduras cuando le informaron que todos sus hijos habían muerto, y en señal de pena, de dolor, él rasgó sus vestiduras. Vemos que Rubén, hermano de José, se rasgó sus vestiduras cuando se enteró que habían vendido a su hermano como un esclavo y fue llevado a Egipto. Rubén, el hermano mayor, rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Pero también Jacob rasgó sus vestiduras, sus mantos, porque creyó que José había sido devorado por un animal, porque eso fue lo que le dijeron sus hijos. Ahora, la Biblia nos enseña lo siguiente: así dijo Jehová, porque los hijos, el rey mandó a Safán y al escriba a que averiguaran qué Dios decía de esta palabra acerca de lo que habían encontrado. Y lo que vemos es que fueron el escriba y fue el sacerdote Hilcías, fueron a consultar con una profetisa, y ella les da un mensaje, que esta palabra que habían encontrado era una palabra de juicio. Dice, ella les dijo lo siguiente: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, provocando a ira con toda la obra de sus manos, mira, se encendió contra este lugar y no se apagará. En otras palabras, el mensaje que ellos habían encontrado era un mensaje que traía juicio por olvidarse de Dios, traía juicio por alejarse de Dios.
traía juicio porque habían adorado otros dioses. Ahora, la idolatría no solamente nos habla en el inicio del decálogo, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Dios manda tajantemente al pueblo de Dios a que no adoraran otros dioses que no fueran Él. Imágenes de algún material, de barro, de cera, algún tipo de imagen. Dios manda desde el inicio a que no adoraran otras imágenes. Vemos en este momento que el pueblo de Dios había caído en esa idolatría, pero tal vez para nosotros como cristianos no adoramos imágenes. Sin embargo, hay idolatría. ¿En qué sentido puede haber idolatría? Tú puedes ser un objeto de idolatría, es decir, a ti solamente te importa tu persona, solamente te importas tú, y tú estás en el primer lugar de tu vida. Solamente piensas en tus sueños, en tus recursos, en lo que Dios te puede dar, pero te olvidas de Dios. Y esa forma es una manera de que tú te has vuelto idólatra de ti mismo, de tu personalidad, de tu persona. Pero también podemos idolatrar a nuestros propios hijos al darles un valor más que al propio Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, mi hijo no busca de Dios, pero si él no busca, pues yo tampoco voy a ir a la iglesia. Y de alguna forma están poniendo a los hijos en una posición que no les corresponde. Y podemos idolatrar el trabajo, podemos ser esclavos del trabajo, podemos ser esclavos de algún deporte. Y todas esas cosas no son malas, pero cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, eso se llama idolatría. Y dice, la profetisa le dice a estos hombres algo para el rey, les da un mensaje. Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Entonces la profetisa le dice, les manda un mensaje al rey, dice, tu corazón se enterneció y te humillaste. Es decir, que cuando escuchó la palabra de Dios, Joasías, su corazón se quebrantó al darse cuenta que le había fallado a Dios. Yo no sé si eso te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. Cuando de repente alguien predica una palabra que toca mi corazón y me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es agradable para Dios, me quebranto, porque si hay algo con lo que yo lucho cada día es para agradar a mi Dios, al Señor. Y cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo que le desagrada, algo que no está bien, algo que quebranta sus mandamientos, su palabra, sus principios, entonces eso causa dolor en mi vida, porque me duele fallarle al Señor, me duele hacer cosas que no le agradan. Y vemos que Joasías estaba en esta situación, y el mensaje que le enviaron fue un mensaje de reconocer que Joasías se había quebrantado y se había humillado delante de Dios cuando escuchó la palabra. Yo no sé si te ha pasado eso a ti, o yo no sé si últimamente escuchas la palabra y no tienes efecto en tu vida. Y eso es algo peligroso, es algo grave, que cuando tú escuches la palabra seas indiferente ante ella. Digas, bueno, ese mensaje no es para mí, tal vez es para el hermano o para la hermana, pero a mí yo estoy bien. Cuando tú tienes esa actitud delante de la palabra de Dios es peligroso, porque entonces no permitirás que esa palabra transforme tu vida. Y si tu vida no es transformada, nos llevará a vivir una religiosidad, nos llevará a cumplir con ciertas costumbres, a cumplir con ciertos ritos. Pero cuando tú no dejas que la palabra de Dios te toque, te transforme, te renueve, cuando tú eres indiferente ante la palabra de Dios, algo hay en tu vida. Tal vez sea un pecado oculto, tal vez sea que estés haciendo cosas en la intimidad donde Dios no te ve, donde nadie te ve, perdón, y Dios sí te ve y te está secando espiritualmente. Pero Josías es un ejemplo de convicción,
ante la palabra de Dios. Y quisiera contarte una historia a manera de ejemplo de la convicción. En el pueblo de Coleraine, en Irlanda del Norte, un estudiante estaba bajo tanta convicción de pecado que no pudo continuar su clase. ¿Qué es la convicción de pecado? La convicción de pecado es cuando tú sabes que estás haciendo algo que está mal delante de Dios y de repente sientes ese dolor por eso que estás haciendo y pides perdón, te arrodillas, viene una convicción. Esa convicción la produce el Espíritu Santo y Él nos lleva a toda verdad, dice la palabra de Dios, y Él es el que nos trae esa convicción. Bueno, entonces dice que había un estudiante que estaba bajo una convicción y que estaba tomando clase. Entonces el maestro, cuando lo vio, dice que lo envía a su casa en compañía de otro niño que también era cristiano. Dice que en el camino los dos niños vieron una casa abandonada y se detuvieron y se metieron a orar. El niño dice que allí encontró paz, que cuando salieron de esa casa regresaron al salón de clases y que cuando llegó al salón dijo: he encontrado al Señor, el Señor puso paz en mi corazón. Con estas palabras dice que el maestro, que tuvo un efecto, y con asombro la clase y todos los demás niños, después de que él dijo esto, los niños fueron saliendo del salón de clases. Y dice que cuando el maestro vio por la ventana, vio a todos los niños ahí postrados, adorando, de rodillas. Entonces dice que ese maestro sintió una convicción y que tan fuerte que cuando salió con todos los demás niños, le pidió al primer niño que orara por él, que le ministrara. Finalmente, toda la escuela había entrado en tal estado de convicción que enviaron por pastores que vinieran y ministraran a los estudiantes, a los maestros, a los padres que habían llegado, y dieron las 11 de la noche. Usted puede imaginar esa escena, un niño entrando en convicción con otro compañero, regresando al salón de clases, y cuando regresan al salón de clases, esa convicción venía viva en ellos, y los compañeros sintieron esa convicción, y el maestro sintió esa convicción, y toda la escuela cayó en una convicción de pecado tremenda, tanto así que mandaron pastores para que vinieran, porque no podían controlar eso, era algo sobrenatural. Y esa es la convicción. Cuando Dios nos lleva a convicción, es cuando hay algo mal en nuestras vidas. Y es bueno que vengamos a convicción, porque ahí nos ponemos a cuentas con Dios. Y cuando Dios trae una convicción de pecado, es cuando le pedimos perdón por lo que hemos hecho, por lo que hemos pensado. Y la convicción es importante, la convicción de pecado. Pero si tú estás en un estado que ya no tienes convicción de pecado, donde eres indiferente a la palabra de Dios, tu vida va a permanecer en una condición estancada. Vas a ser un cristiano tibio toda la vida, porque no estás permitiendo que la misma palabra obre en tu corazón. Y podemos tomar de Josías esto. Dice que su corazón se enterneció y se humilló delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante de Dios, reconociendo tu pecado, reconociendo que le has fallado? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Él en tu habitación y lloraste como un niño diciéndole: Señor, perdóname, porque sé que lo que estoy haciendo no te agrada? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y si no lo recuerdas, eso es grave. Pero sabes, vemos a través del rey que cuando escucha la palabra viene una convicción y manda a preguntar acerca de esta palabra, profundiza, y el mensaje que le dan es: por cuanto te humillaste, por cuanto tu corazón se quebrantó, vine misericordia. Y tú tal vez estás en una condición similar, pero si tú te humillas al Señor, si tú reconoces tu pecado, si reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad,
entonces habrá misericordia para nosotros. Ese es el primer cambio que sucede cuando tenemos un encuentro con la palabra. Cuando tenemos un encuentro con la palabra, hay una convicción profunda de nuestra condición. ¿Y cuál es tu condición delante de Dios? Tenemos que ser cambiados por la palabra, porque si nosotros no somos cambiados por la palabra y solamente la leemos y solamente la estudiamos, pero no la llevamos a la práctica, estamos adquiriendo un conocimiento, pero el conocimiento debe de venir acompañado por una serie de hechos que ratifiquen lo que hemos aprendido. Por eso el libro de Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Es decir, si tú estás leyendo la palabra y dices, wow, esta palabra Dios me habló, Dios tocó mi corazón, pero cuando tú sales de tu habitación, cuando tú sales de tu casa o en tu misma casa, no estás viviendo lo que estás leyendo, eso significa que eres un oidor olvidadizo. Y el principal motivo de la palabra de Dios es que la vivamos, es que la llevemos a la práctica, es que cada día tratemos de vivir conforme a su palabra. Pero eso nos lleva a que tenemos que tomar acción, no solamente en conocimiento. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no viven nada de la palabra de Dios. Dios nos invita a todos nosotros que no solamente tengamos el conocimiento de Dios como algo intelectual, sino que ese conocimiento sea un conocimiento que gradualmente transforme nuestras vidas, que cambie, que vengan cambios en tu forma de pensar, que vengan cambios en tu forma de hablar. No puede ser que si yo después de 5 años que ya conozco de Cristo siga hablando groserías, porque entonces la palabra no tiene un efecto en mí de tal manera que soy transformado en mi forma de hablar. No puede ser que después de 5 años de ser cristiano mi forma de pensar siga siendo machista, siga siendo de que tener a la mujer a los pies, sujeta de una manera incorrecta, explotándola tal vez, agrediéndola verbalmente. Eso no es posible, porque entonces la palabra no ha transformado tu mente y sigues esclavizado a una serie de costumbres que tal vez viste en tu familia. La palabra tiene que traer una reforma a las personas, no solamente de manera intelectual, como te lo dije, sino tiene que haber un cambio visible de que has tenido un encuentro con Dios a través de la palabra. Eso es lo más importante. Como siguiente punto, un encuentro con la palabra trae cambios, reformas y avivamiento. Vemos que el rey tuvo una convicción, se quebrantó. Y en el libro de Deuteronomio, la Biblia nos enseña que unas instrucciones sobre los reyes, que todos los reyes tenían que tener una copia de la ley. Y dice la Biblia, y cuando se siente sobre su trono de su reino, hablando de algún rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley del original que está al cuidado de los sacerdotes, y la tendrá consigo y la leerá en todos los días de su vida. Fíjate, la ley decía que un rey tenía que leer la palabra de Dios todos los días. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos en obra. En ese momento que estaba el rey Josías, estaban todavía bajo la ley, pero vemos, la Biblia nos enseña que ya la palabra estaba olvidada, estaban los escombros, y lamentablemente la ley ya no era leída. El rey sabía que él tenía que tener una copia de la ley para leerla todos los días, y eso ya no sucedía. Lamentablemente el cristiano no lee la palabra de Dios, el cristiano no la escudriña, no la tiene en un lugar importante en su vida. Es más, a veces lo ven como un libro que trae buenos consejos, buenos principios,
pero realmente la Biblia no ocupa un lugar importante en la vida del cristiano. Y para que haya un arrepentimiento genuino, para que haya un arrepentimiento profundo, tiene que haber un hambre por la palabra de Dios. La marca de un cristiano, escúchame bien esto, la marca de un cristiano debería ser leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y tener hambre por la palabra de Dios. Te lo voy a decir otra vez. La marca de un cristiano debería ser leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y tener hambre por la palabra de Dios. Todo cristiano debería tener estas características. Y muchos sienten remordimiento a veces por la vida que llevan. Y de manera externa, de manera superficial lo pueden expresar. Lloran. Pero a pesar de eso, su vida no refleja un cambio. A pesar de eso, no hay un compromiso para con Dios. A pesar de que en algún momento lloraron, no hay un compromiso para hacer la obra de Dios. No hay un compromiso para prepararse para Dios. No hay un compromiso en servir a la iglesia de Cristo. No hay un compromiso que realmente revele que es cristiano. Eso es tremendo, porque un cristiano debería estar marcado por la palabra de Dios para vivirla, pero también para servir. En Corintios nos habla acerca de los dones. Primera de Corintios 14, 12 y 13. Y nos dice que todos los dones que se nos han sido dados son para la edificación de la iglesia. En otras palabras, todo lo que nosotros tenemos es para edificar el cuerpo de Cristo. Y yo pregunto, yo me hago la misma pregunta. ¿Será que con lo que tú has recibido de parte de Dios estás edificando el cuerpo de Cristo? Porque ese es el propósito de los dones y talentos que hemos recibido, para edificar a la iglesia primeramente, pero también para edificar a las personas, a los vecinos. Cuando hacemos campañas donde se llevan servicios médicos, donde se llevan ropa, estamos edificando a través de un servicio que damos. Y eso es un resultado de tener un encuentro con la palabra. Va a venir un avivamiento a nuestras vidas cuando haya un verdadero arrepentimiento y la palabra de Dios tome su lugar en nuestras vidas. Un estudio en Estados Unidos realizó una encuesta a aproximadamente 2.500 cristianos que asisten regularmente a la iglesia. Esta encuesta reveló que más del 80% de los cristianos no leen la palabra diariamente y que más del 90% de ellos reconocen que desean honrar y agradar a Jesús. En otras palabras, ellos desean y anhelan agradar a Dios, sin en cambio no leen la palabra. Y una forma de agradar a Dios es leyendo la palabra, es tomando la palabra en serio. Y decía esta encuesta que los cristianos que asisten con más frecuencia a la iglesia tienen más posibilidad de leer la Biblia. Los cristianos que asisten con menos frecuencia regularmente son los que menos leen la Biblia. Hay personas que solamente leen la Biblia los domingos, cuando el pastor predica, y toda la semana la Biblia queda almacenada. Hay personas que la Biblia la tienen como un libro más de sabiduría, de buenos consejos. Sin en cambio, la palabra de Dios es esencial para el crecimiento y madurez del cristiano. No podemos pensar que vamos a poder crecer y madurar cuando estamos lejanos a la palabra de Dios. Y eso me lleva a una pregunta: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? O estamos como Judá, como el pueblo de Dios, que la palabra la tenían en los escombros,
sin valor, sin importancia. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Porque quiero decirte algo, el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida es el mismo lugar que ocupa Dios en tu vida. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es el mismo Dios expresado en esto, expresado en palabras. Entonces, cuando tú la palabra de Dios la tienes en poco, entonces tienes en poco al mismo Dios, porque Dios se ha revelado a nosotros como hombres a través de su palabra. Y si tú en tu vida tienes la palabra de Dios en poco, entonces tienes en poco a Dios, porque Dios nos expresa su carácter, Dios nos expresa su voluntad a través de la palabra. Si tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, si tú quieres saber dónde vas a pasar una eternidad, si tú quieres saber qué es lo que debes de hacer hoy en día, entonces tienes que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía a hacer la voluntad de Dios. Y si tú te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, lee la palabra. Deja de buscar que alguien te dé una palabra. Muchas veces quedamos en el error de buscar a algún profeta que me dé una palabra, de buscar a alguien que me dé una palabra. ¿Sabes? La mejor palabra que tú vas a poder encontrar la tienes en la Biblia. Esto es la palabra de Dios. Es Dios hablándote directamente. Es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está a tu lado. Es un autor vivo y es una palabra viva que tiene el poder de transformar a las personas. Y a veces cometemos el error de buscar palabras de hombre y palabras que pueden ser influenciadas por sentimientos y emociones, porque como hombres tal vez yo me pueda equivocar, pero si tú vas a la palabra de Dios, esta no se va a equivocar. A veces cuando viene un profeta internacional, las masas corren a buscar un profeta y quieren escuchar la voz de Dios, pero la palabra más segura y confiable y que no está influenciada tal vez por el hombre es la palabra de Dios. Esta es una palabra pura, esta es una palabra directa de Dios. Ahora, Dios puede usar hombres para hablarnos, claro que sí. Dios usa muchos recursos para hablarnos, pero la palabra más segura que vas a recibir es la bendita palabra de Dios, directamente de Dios. Muchos dicen que conocen a Dios, muchos dicen que aman a Jesús, pero no aman su palabra. Y sabes, la palabra de Dios es una expresión de la voz de Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? Conoce la palabra. ¿Quieres conocer cómo piensa Dios? Conoce la palabra. Lamentablemente hoy en día, para el cristiano, la palabra de Dios no es tan importante. Y mire, en los países donde hay persecución, en los países donde hay extremistas islámicos, donde los cristianos son perseguidos, donde los cristianos se les prohíbe leer las escrituras, son personas que leen más que nosotros. Había una historia de un misionero que fue a China y dice que llegó a dar un estudio bíblico y le preguntó a la encargada de ese grupo en China: oye, ¿corremos peligro si alguien nos ve aquí? Dice: sí, podemos ir a la cárcel porque esto está prohibido. Y entonces dice el misionero que cuando iba a empezar a dar el estudio había como 15 personas, pero solamente había 7 Biblias. Y dice que se dio cuenta que una hermana le dio su Biblia a otra persona, y que cuando empezaron a leer un capítulo, la hermana que le entregó la Biblia a otra persona lo leyó de memoria, se lo aprendió todo. Y dice al final este misionero, este pastor, se acercó a la hermana y le dijo: oye, yo vi que cuando estábamos dando el estudio tú estabas diciendo los versículos de memoria. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Ella dijo algo muy importante. Dice: mire, pastor, aquí yo muchas veces he sido enviada a la cárcel por tener las escrituras, por tener la palabra de Dios, pero hay algo que no me pueden quitar,
Y es que si yo llevo la palabra en el corazón y en la mente, aunque me quiten este libro, eso no va a cambiar que yo esté en contacto con la palabra de Dios. Y se podrán arrancar las hojas, podrán quemar la Biblia, podrán romper la Biblia, pero hay algo que no pueden romper, y eso es mi corazón. Y si en mi corazón y en mi mente está la palabra de Dios grabada, entonces nada me va a alejar de Dios. Aunque rompan las Biblias, aunque las quemen, si la palabra la traigo en mi mente y en mi corazón, yo estoy con Dios. Por eso he memorizado las Escrituras, por eso me he aprendido la palabra, porque la palabra de Dios me trae vida, me trae esperanza. Y aunque quemen todo, yo sé que Dios está conmigo. Y el pastor, el misionero, se quedó asombrado, porque esta mujer había entendido que esto era más que un libro, era algo vital para ella. La palabra de Dios era vida para esta mujer. Y aunque fuera enviada a la cárcel y le quitaran todas las Biblias, ella había memorizado versículos que la alentaban a seguir en su fe. Pero hoy en día, lamentablemente, el cristiano no quiere leer la Biblia. El cristiano no memoriza ni un versículo. Y cuando vienen las luchas, cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos es buscar un consejo. Lo primero que hacemos es correr a la iglesia. Y eso no está mal. Pero ¿qué hay de tu relación con la palabra de Dios? Porque si tú supieras la palabra de Dios, tú mismo puedes acudir a ella en busca de una respuesta. Tú mismo puedes acudir a Dios en busca de una respuesta. Y queremos que todo sea fácil, queremos que todo sea express, que todos nos lo den. Pero a cada uno de nosotros tenemos la autoridad de Dios y tenemos el propio discernimiento. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos puede ayudar a entender la palabra de Dios. Pero muchas veces es más fácil buscar que alguien me lo diga que yo mismo buscar la palabra de Dios. Muchas veces es más fácil ir con el pastor a que tú mismo escudriñes y dejes que Él te hable y que la palabra te hable y que la palabra te transforme, porque la palabra tiene poder y tiene poder para dar vida. Pero no leemos las Escrituras. Es un libro más. Y déjame decirte que la Biblia no es un libro más, es la palabra bendita de Dios, es la voz de Dios, es el aliento de Dios. Vemos que Josías, cuando en la palabra se quebranta, se humilla ante Dios y empieza un cambio que trajo un avivamiento como pocas veces se había visto en el reino de Judá. Fíjate lo que hizo Josías. Dice la Biblia que mandó a que sacasen todos los utensilios, todos los objetos que ocupaban para dar culto a otros dioses que habían sido hechos para Baal y Acera, y los quemó fuera de Jerusalén. Cuando él escuchó la palabra, dice que quitó los sacerdotes que habían sido puestos por los reyes anteriores, los cuales quemaban incienso en los lugares altos dedicados a Baal, al sol y a la luna. Dice que hizo sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová y la convirtió en polvo. Está diciendo que la imagen de Acera estaba en la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Dice que también derribó las habitaciones porque había prostitutas en el santuario. Dentro del templo había prostitutas. Imagínate hasta qué grado el pueblo se había perdido, porque la palabra de Dios ya no estaba en sus vidas. Dice que destruyó el horno donde sacrificaban a los niños dedicados al dios Moloc. Moloc era un dios que aceptaba sacrificios, era un dios pagano. Y dice la Biblia que él mandó a quemar ese horno porque ahí hacían sacrificios. Manasés los hacía. Dice la Biblia que Manasés sacrificó a sus hijos para este Dios. ¡Qué tremendo! Dice que quitó los caballos de los reyes de Judá que habían sido dedicados al sol. Derribó altares que su abuelo había levantado en el templo de Dios. Podemos ver claramente entonces que cuando la palabra de Dios vino a Josías, trajo una reforma y un cambio.
Y ese cambio, dice la Biblia, que Josías llamó a todo Jerusalén, a todo el pueblo, y dice entonces que les comenzó a leer la palabra de Dios, es decir, convocó a los sacerdotes, convocó al pueblo, mandó a hacer un llamado general, y cuando todos estaban ahí comenzó a leer la palabra de Dios, comenzó a leer la ley, y cuando comenzó a leer la ley vino una convicción de pecado, una convicción de que le habían fallado a Dios adorando otros dioses, y entonces eso trajo un cambio a esa nación. Y si la palabra de Dios no trae un cambio a tu vida, es decir que tú te has vuelto una persona dura, indiferente. Pero cuando permites que la palabra te confronte, va a venir un cambio a tu vida, va a venir un cambio a tu corazón y a tu mente. Miren, la palabra de Dios es como una radiografía. Cuando tú te reflejas en la palabra de Dios, esta ve tu corazón, ve las intenciones de tu corazón, ve lo que hay en tu mente, ve los deseos más íntimos y los pecados más profundos. Cuando tú te reflejas ante la palabra de Dios, eres confrontado, somos confrontados. Pero no solamente es que seamos confrontados, la misma Biblia nos alienta a cambiar. No solamente es ver nuestro pecado, porque todos somos pecadores. No solamente es eso, sino que por medio de la palabra Dios nos restaura, Dios nos cambia, Dios nos levanta. Por medio de las escrituras Dios obra en el hombre. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en ti? Hasta hoy, en tu vida, ¿qué lugar ha ocupado la palabra de Dios en tu vida? Y en una ocasión que predicaba yo sobre la palabra, pasé un video de un hombre que fue enviado a la cárcel por tener la escritura. Esas son historias de hombres de la persecución, que sufren persecución. Este hombre era de la India. Dice que fue llevado a una cárcel porque le habían encontrado una Biblia. Y cuando este hombre estaba en la cárcel, dice que lo golpearon, lo torturaron para negar la fe en Cristo. Y pasaban imágenes donde él estaba en una celda y él decía algo importante. Decía: yo necesito la palabra de Dios. Podré no comer, podré no dormir, podré ser torturado, pero necesito la palabra de Dios. Y podías ver en este hombre esa necesidad, porque sabes, cuando tú lees la Biblia, es Dios que te está hablando. Cuando tú lees la Biblia, es Dios, es la palabra viva que transforma tu mente y tu corazón. Cuando tú lees la palabra, Dios mismo te está hablando a cambiar. Y este hombre decía: yo necesito la palabra, yo necesito la palabra, porque la palabra me da esperanza. Y dice la historia que este hombre pudo, después de un tiempo, lo mandaron a hacer trabajos en la zona donde estaban, y que un día se pudo escapar a su casa por Biblias. Y cuando regresó otra vez a su celda, tenía la palabra de Dios. Y cuando ellos le encontraron esa palabra de Dios, le dieron 10 años más por tener la Biblia. ¿Qué persona está dispuesta a pasar 10 años en una cárcel por tener una Biblia? Eso habla que este hombre tenía un alto y supremo valor de la palabra de Dios. Tanto así que estaba dispuesto a ser torturado, golpeado y ser encerrado años en una cárcel por tener la palabra de Dios. Eso habla de un alto grado de valor de las escrituras. Y nosotros, en el siglo XXI, donde tenemos acceso a la palabra de Dios, donde sin problema podemos cargar nuestra Biblia, donde sin problemas podemos leer la palabra de Dios, no lo hacemos. No lo hacemos. La palabra de Dios en el pueblo cristiano ha tomado una falta de importancia que se ve reflejado en un estilo de vida tibio.
en un estilo de vida sin compromiso. ¿Qué lugar tiene la Biblia, la palabra en tu vida? ¿En qué lugar la tienes? ¿La tienes arrumbada ante los escombros? ¿La tienes debajo de tu mesa? ¿La tienes abierta ahí en la sala nada más para estar ahí? ¿Qué lugar tiene la palabra en tu vida? Porque en el grado o en el lugar que tú la tengas, eso significa los cambios que hay en tu vida. Si la palabra es importante para ti, la meditas y la vives, me habla que tendrás una vida mucho mejor. No sin problemas, no sin aflicción. A lo que yo me refiero es que vas a tener esperanza y gozo aún en las dificultades. Y eso lo da la palabra de Dios. Dios nunca prometió que no íbamos a pasar aflicción. Lo que sí prometió es que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Acaso tú lo sabías? Eso es lo que lo dice la Biblia. El valor que tienes en la palabra de Dios el día de hoy es el valor que tú le estás dando a Dios en tu vida. Y vemos cómo una nación fue reformada por un hombre que se humilló y reconoció su pecado. Tal vez tú seas ese hombre o esa mujer en tu familia. Tal vez tú seas el único cristiano y estás luchando porque hay opresión en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad. Pero sabes, Dios quiere usarnos y espera que hombres y mujeres se levanten, hombres y mujeres de la palabra de Dios. El Señor es mi roca, mi fortaleza, castillo mío. Dios quiere usarnos, pero no quiere usar personas huecas, personas que no conozcan la palabra de Dios. Tenemos que pedir al Señor que nos dé hambre por su palabra. Tenemos que pedir al Señor que nos perdone en esta mañana, porque tal vez tú en tu vida la palabra simplemente era un libro más. Tenemos que pedirle perdón porque la palabra no ha ocupado un lugar importante en nuestra vida. Y a medida que nosotros la pongamos en el lugar correcto, en esa medida seremos más transformados conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Esta mañana vamos a orar una canción. Y quiero que allí en tu corazón, ¿por qué no nos humillamos delante de Él? Así como hizo el rey Josías. ¿Por qué no reconocemos que la palabra estaba lejana a nosotros? ¿Por qué no reconocemos que no le hemos dado la importancia? ¿Y por qué no venimos a sus pies y le pedimos perdón? Porque la convicción trae cambios y reformas. Vamos, díselo. A tus pies. Dile: yo vengo ante tu presencia, Señor. Perdóname. Perdónanos a todos nosotros, Señor, porque la palabra no es importante. Vamos a cambiar, Cristo. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Aleluya. Me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Hoy me postro a adorarte. Oh, Jesús. Aleluya. No hay lugar más alto, Perdónanos. más grande Perdónanos. que estar a tus pies, Perdónanos, Señor. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies
Yo quisiera terminar con esto a manera de reflexión. Vemos que cuando el pueblo dejó la palabra a un lado, vino caos, vino maldad, vino idolatría. Y las consecuencias de no tener a la palabra de Dios en nuestras vidas como algo importante es eso. Viene maldad, vienen pecados, vienen adicciones, vienen infidelidades en el matrimonio, vienen problemas en el matrimonio. Cuando la palabra de Dios la sacas de tu vida, viene un caos. Pero dice la Biblia en el capítulo 23, y quiero leerlo. Dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna que hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos del pacto y de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda la mente, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Dice la Biblia que entonces el rey leyó a todos, desde el más grande al más chico, profetas, escribas, sacerdotes, y todos ellos llegaron a un acuerdo. Y es el que viviría para agradar a Dios y obedecer su palabra. Entonces es cuando viene un cambio y un avivamiento en una nación. Cuando nosotros llegamos a ese acuerdo con Dios de vivir su palabra, de creer su palabra, de tenerla en un lugar importante, entonces va a venir un avivamiento a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Entonces algo va a cambiar, porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, entonces algo sucede. Cuando nosotros cedemos y cuando le damos el lugar a Dios que corresponde y a su palabra, entonces vienen cambios a nuestras vidas. Por eso es importante que la palabra sea un fundamento, una columna en nuestra vida como cristianos, porque eso marcará la diferencia. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Dios, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a tener hambre, ayúdanos a tenerla en el lugar correcto en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar, Espíritu Santo. Transforma mi mente, mi corazón, mis acciones, mi forma de hablar, mi forma de pensar. Haz un cambio integral en mi vida, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la oración y por medio de la búsqueda, Señor. Hoy dejamos este tiempo, Señor, concluido, Dios, pero te damos las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a valorarla. Ayúdanos a no tenerla en poco, entre los escombros, olvidada. Ayúdanos a realmente entender que la palabra eres tú y que está viva. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos. Le mandamos un abrazo. Gracias por conectarse. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te pido, si así fue, compártela, compartamos la palabra de Dios. Y primero, Dios, nos vemos el próximo domingo. Bendecimos tu vida y pedimos al Señor que te dé sabiduría, fe, esperanza y hambre por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendiga. Un fuerte abrazo de parte de mi familia y gracias. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.